psicólogo y promotor de la salud y educación emocional y psicológica con visión integral, biopsicosocial y espiritual. En esta sesión expondrá sus experiencias liderando el programa de telepsicología ante la pandemia del COVID-19, siendo parte de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, donde trabajó sobre el proceso del duelo no traumático y la contención emocional masiva a partir de trabajar las habilidades resilientes como medio para transitar el malestar emocional causado por el luto. Damos la bienvenida al psicólogo Gino Escobar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación a Jorge García y a todo el equipo. Para mí es un gusto poder compartir la experiencia que nos tocó vivir acá en Guayaquil, particularmente, y en todo el Ecuador, en los meses marzo, abril y mayo, que fueron las épocas más complejas del proceso de la pandemia que estamos todavía atravesando. El haber liderado un equipo, en esa época era presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, y nos activamos para poder, de alguna manera, contener toda la cantidad de emociones desbordadas que se dieron, tanto en el equipo de salud, la gente de primera respuesta, las organizaciones políticas, las organizaciones que lideraban el proceso de intentar tomar decisiones, que eran los COE, tanto nacional, provincial y cantonal, y que de alguna manera había que, como ciudadanos, como profesionales, colaborar con un poquito de algo que teníamos y sabíamos. Y de esa forma decidimos el día 17 de marzo activarnos a nivel nacional para reunir un grupo de voluntades. Nosotros venimos trabajando en psicología de emergencia desde hace muchos años, el año 98 en mi caso específicamente, y en varios eventos como el volcán Tungurahua en el 2006, el 2016 el terremoto que ocurrió en Pedernales como epicentro, fue que nos hizo repensarnos como seres, primero emocionales. Desde el año 90 ya a nivel del mundo venimos trabajando el tema del manejo de las emociones como una propuesta neuropsicológica educativa, y actualmente estamos liderando una propuesta que se llama la Declaración Internacional de Guayaquil, que propone ante la ONU el hecho de construir un escenario en todos los países del mundo para promover la educación emocional. Pero a propósito de la pandemia, esto se puso de relieve que teníamos que ponerlo en práctica. Y construimos un equipo de más de 125 psicólogos, propusimos al COE Nacional, que en esa época se encontraba como ministra de Salud Catalina Andramuño, para decirle que existía un contingente de profesionales en psicología preparados para este efecto. O sea, la pandemia como tal no era algo que estuviéramos preparados profesionalmente con las técnicas adecuadas, pero para manejo de emergencias o crisis, un gran número de nosotros teníamos la preparación. Fue complejo porque acá en el caso de Guayaquil, que el 80% de los psicólogos que se activaron fueron de Guayaquil y el 20% de otras partes del país, al mismo tiempo que íbamos a ser intervinientes, éramos afectados por el evento. El hecho de recibir mucha información y además mucho desmérito o desacreditación de la población guayaquileña, era más densa la situación socioemocional que se estaba viviendo. La descalificación a la ciudadanía de ser incumplidos, puercos, que éramos desordenados, desastrosos por parte de las otras ciudades, de las autoridades. Esto es típico en la desesperación. La desesperación, el miedo intenta de alguna manera repartirse, la culpa se reparte. ¿Sí? La responsabilidad es como huérfana, ¿no? Muy pocos se hacen responsables, pero la culpa se repartió y eso generó una dosis adicional de estrés en todo el equipo profesional. Considerando además que el equipo de salud tenía que ser contenido. Y esto, la propuesta la veníamos haciendo nosotros desde el mes de diciembre, que había que trabajar el tema del burnout y en casos de crisis, mucho más, había que dar contención emocional
aquellas personas que estuvieran en contacto directo con los eventos, sean de carácter naturales, como el terremoto, o sean de carácter ocasionados como en octubre del año pasado por el ser humano. Entonces ya se veía la necesidad de generar equipos de respuesta en psicología o en salud emocional, mental, en el que las personas que están interviniendo sean atendidas también para hacer su descarga emocional. Cosa que no se hizo en marzo o abril, sino por mayo. En el caso nuestro, nos activamos de esta forma. Tuvimos construido un protocolo diseñado a partir de los protocolos de la ONU, aterrizado con nuestra realidad, y se propuso al COE nacional. No nos prestaron atención porque estaban distraídos en la parte probablemente de lo que consideraban que era importante, y esto lo desestimaron. Luego se propuso al COE provincial, que estaba al frente Pedro Pablo Duarte, y se daba largas, no había. Para esto estábamos hablando 16, 17, 18, 19 de abril, ya empezaban a haber situaciones más complejas a nivel ciudad y a nivel país. El miedo iba propagándose, las emociones se iban descontrolando, más de lo que ya regularmente tenemos, un desgobierno, descontrol emocional, se iba avanzando. Y cosa sui generis, que el último bastión sería el COE cantonal, pero era necesario. Entonces se presenta la propuesta a través de la Dirección de Gestión de Riesgo Municipal, en la Mesa Cantonal de Salud, la mesa número 2, y es acogida la propuesta. La señora alcaldesa le da visto bueno, y para el día 25 nosotros nos activamos con una línea única de llamada a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, y esto permite que se empiece a atender personas. Atendíamos de 8 de la mañana a 20 horas y teníamos turnos rotativos. Hicimos toda una situación de protocolos, pero sumamente interesante, ¿no? Primero, que todos eran profesionales en psicología. Tenían que firmar un convenio, un compromiso de buena práctica. Y esto era un poco para que esta terapia ocupacional que estaba haciendo el 80% de profesionales de aquí de Guayaquil y el otro 20% de todo el país, fue súper interesante, porque al mismo tiempo que dábamos contención, el proceso terapéutico que hacíamos de contención emocional servía para autocontenernos a lo que estábamos atravesando esta situación. Si me ayudan, por favor, con las diapositivas. Paralelamente a esto, el gobierno local pide a la USAID OFDA Lab en esa época que ayude al gobierno americano para poder realizar contención emocional masiva a los ciudadanos. Siguiente. Y en base a eso, el gobierno americano, a través de OFDA, activa un componente que es el componente de salud emocional, y para eso me solicitan a mí que sea la persona que lidere ese equipo. Y me tocó liderar, y desarrollamos conjuntamente con un grupo de especialistas en gestión de riesgo propuestas de carácter emocional para poder intervenir, ¿no? Y el objetivo principal de esto era implementar una estrategia diferente que recoge experiencias de diversas culturas que ya hace muchos siglos eran útiles para procesar duelos no traumáticos, para el procesamiento de duelos no traumáticos, y lograr que la mayor cantidad de personas que estén viviendo su luto logren aliviar su malestar emocional, resignificando y revalorizando a sus seres queridos que murieron, y que el término que se utilizó para este efecto era graduados. Este término lo acuñé de una querida amiga guatemalteca que es Tuti Forlán, que en la era de la pandemia también falleció un amigo de ella, y ella utilizó el término graduarse con honores, y me pareció súper interesante porque era una forma de resignificar los duelos. Y esto fue a propósito de que se estaba desbordando el tema de que había demasiados cadáveres en las morgues, de que no se podían recoger rápidamente en las clínicas públicas y privadas, en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. Entonces, el nivel de tensión iba incrementándose a tal nivel que inclusive habían cadáveres que permanecieron 8 días en domicilio. Y como estábamos dando telepsicología
con nuestros voluntarios psicólogos y esta actividad se presenta, ¿cómo hacíamos para lograr que las personas no se impacten más en un duelo que de por sí en el Ecuador, en gran parte del Ecuador, tenemos duelos muy sufridos? Y eso era inevitable porque iban a haber fallecidos, pero por la situación y por los protocolos establecidos y las reglas del juego propuestas para el confinamiento, no se podía hacer el ritual antiguo. Y eso generaba un estrés adicional y un doble duelo, porque quedaba un dolor de no haber satisfecho al cadáver o al difunto en darle cristiana sepultura, que era el vocablo que se utilizaba. Entonces había que generar algo más. Sumándole el tema del estrés del aislamiento de por sí, que resultó ser obligatorio al final, entonces generaba un estrés adicional. La siguiente, por favor. Y el otro objetivo era aumentar las habilidades resilientes de la población que estaba atravesado por altas dosis de estrés durante el proceso de aislamiento voluntario obligatorio, resignificando en positivo para qué les había sido útil para ellos y su familia ese tiempo vivido, convirtiéndose en la mejor versión de nosotros. Entonces, desarrollamos dos actividades específicas, ¿no? El tema de un duelo masivo que se pudiera hacer y el segundo, la resignificación del estado de confinamiento y qué podíamos sacar de esto que parecía una gran amenaza mundial y que de hecho se convirtió en eso para muchos, resignificarlo en positivo y se hizo una propuesta de hacer videos que se lograron hacer con un gran grupo de gente porque como esto era pedido y solicitado por el municipio de Guayaquil, en el caso de los componentes de duelo masivo y contención para confinamiento. La siguiente, por favor. Entonces, existió una suerte de combinación de estrategias. El tema de telepsicología daba contención inmediata a las personas que directamente buscaran el acceso. Y para eso existió esto, y aquí ustedes ven lo que se proponía, ¿no? Y qué tipo de contención hacíamos. La siguiente, por favor. ¿Sí? A quiénes iba dirigido y qué hacíamos. Dentro de este proceso, muchos médicos, enfermeras y familiares de los equipos de salud llamaban a pedir contención. Tanto es así que en mi caso yo di la primera asistencia y habían médicos de las diferentes zonas, San Borondón, Daule, que llamaban para hacer su descarga emocional y pudimos ir acompañando a un gran grupo de profesionales en esto. Muchos ciudadanos por duelo, por alto nivel de estrés, ansiedad, irritabilidad. Violencia no se detectó mucho, o sea, no hubo mucha manifestación. Probablemente el evento como tal hizo que el miedo se expandiera tanto que la irritabilidad que antes se manifestaba en procesos de convivencia se hizo más tolerable. No desapareció, que lo estamos evidenciando luego con una forma de represión emocional en otras personas que no fueron atendidas, pero que se puede evidenciar su manifestación. A ver, déjame que se me fue. Ya, sí, la siguiente. Esta fue la fecha cuando lanzamos el proyecto y donde se empezó. ¿Sí? El 25 de marzo empezamos. Con la particularidad de que nosotros no atendíamos a personas que tuvieran COVID. No, o sea, nuestra atención iba centrada más bien a otro tipo de pacientes, otro tipo de personas que tuvieran ansiedad, molestias, incomodidades, pero no los pacientes COVID. ¿Sí? Los pacientes COVID eran atendidos por el 171, si mal no recuerdo, y nosotros nos dedicamos específicamente a dar contención emocional para las personas que su nivel de estrés se aumentaran, que tuvieran algún proceso que liberar. La siguiente, por favor. Entonces, en el proceso ya de la aplicación de la estrategia, inclusive dos medios de comunicación acogieron. En el diario El Universo sacó en la revista de Diario El Universo para finales de marzo o mediados de abril, si mal no recuerdo la fecha exacta, por aquí a estar en una diapo, sacó en El Universo el día domingo, que es el de mayor impacto, porque cuando se hizo la propuesta y ya se la propone a la ciudadanía, la idea era generar propuestas creativas que tuvieran un valor de impacto nacional. En Perú fue acogida, en Panamá fue acogida esta propuesta que nace desde acá, desde el Ecuador. Entonces, y había una frase que utilizamos
para poder llegar un poco más, ¿no? Que era, no es quien derrama más lágrimas quien quiere más, es quien mejor recuerda los momentos maravillosos compartidos con amor, asumimos que es al ser querido, es el amor lo que nos da vida, es el amor lo que nos mantiene vivos. Y el amor que aun cuando estemos enfermos o muertos nos mantendrá vivos en la memoria de la gente que amamos y que nos ama. Y esto un poco, como decía al inicio, porque recogimos de diferentes culturas, entre ellas la cultura mexicana, que nos había un poco enseñado desde la película, que ya mucha gente se la ha visto y lo que no se la siguen viendo es Coco, porque hacen una forma de ilustrar un ritual que es saludable, recordar a sus muertos con amor, sí, que eso los mantiene vivos. Y eso es como un bálsamo que ayuda a solucionar el dolor emocional que estábamos acostumbrados por la cultura nuestra del sufrimiento y que se creía que quien sufre más es quien amaba más. Y la realidad es quien sufre menos y recuerda con amor mejor es quien mejor demuestra el amor a sus parientes o ser querido o amigo. Y un poco lograr resignificar, todavía estamos en ese proceso, porque de alguna manera no se puede transformar todo el ejercicio cultural porque para algunas personas es el sentido de identidad a través de sus creencias es el que mantiene un poco el agarrarse, el aferrarse, se llaman lealtades invisibles o así las denominan. Entonces esas lealtades invisibles, por muy nocivas o dañinas que sean, son las que le producen algo de bienestar, aunque te genera un proceso incómodo de atravesar un duelo y a veces son duelos muy largos. La siguiente, por favor. Así como se lanzó a la ciudadanía en general, el municipio de Guayaquil acoge a través de recursos humanos y ellos a través de los equipos de comunicación interna y recursos humanos lanzan esto a manera reto bono, ¿no? Graduados con honores. Era realizar un video y presentar a su graduado para poder de esa manera, como ejercicio catártico, externalizar, ¿sí? Primero algo de tristeza, pero luego contar una anécdota agradable de su difunto, en donde nos presentaba a su difunto, papá murió y papá me dejó la enseñanza de X, Y, Z cosa. Para lograr desarrollar este modelo tuvimos dos grupos, el grupo control y un grupo de prueba, que nos permitió a nosotros poder hacerlo entre psicólogos y estudiantes de psicología a nivel país. Tuvimos que hacer en 7 días el ensayo y error de qué nivel de ejercicio se podía. Entonces la consigna era, haz un video, ¿sí? Puedes tener muchos ensayos de hacer el video hasta que te quede el mejor video y tú sientas que transmites más amor y baja. Ese ejercicio terapéutico era más bien para que la persona, al hacer varios intentos, y a lo mejor no lo publicaba en las redes sociales, ni siquiera lo publicaba, pero el ir haciendo el intento de presentarlo mejor y tener que buscar un recuerdo, ya estaba haciendo su proceso terapéutico. Entonces, no teníamos la cantidad de psicólogos para atender a todos los que estaban atravesando duelo. Y al hacer un ejercicio metodológico, científico, psicológico, masivo, podíamos de alguna manera disminuir el nivel de tensión y poder atravesar el proceso de la pandemia. Y esto era poder aplicar algo de ciencia con la tecnología y con las herramientas que teníamos en ese momento. La siguiente, por favor. El otro era de lo que le decía, de la otra actividad que habíamos desarrollado como objetivo, que era poder hacer que las personas que no habían tenido ni enfermedad, ni habían vivido algún duelo en casa, pero estuvieran altamente estresados por lo que estaba ocurriendo en la pandemia, porque ya por el mes de abril ya se empezaba a sentir el tema del confinamiento y el encierro como un problema. Y aquí hay que diferenciar. Mucha gente en la búsqueda de denominaciones utilizaron por ahí, agarraron el síndrome de la cabaña. La realidad es que hay un síndrome de cuarentena, ¿sí? Que es mucho más parecido a lo que vivimos en el encierro que tuvimos. Entonces, la idea era descargar para poder aliviar. Y se aplicó el método de descarga, ¿no? Si tú tenías alguna cosa desagradable, podías evidenciarla, pero de preferencia tenías que dejar algo positivo. Asimismo, a través de un video y realizar tantos videos como quisieras hasta que sintieras que estabas transmitiendo la emoción. Trabajamos mucho el aspecto del manejo de las emociones, o sea, de poder evidenciar las emociones y no reprimirlas. Siguiente, por favor.
Esto también lo hicimos con el personal de recursos humanos y de todo el municipio de Guayaquil, y ellos se encargaban de revisar. Y la pregunta de la consigna es, ¿para qué les ha servido este tiempo de confinamiento y aislamiento voluntario obligatorio? Un poco para pensar para qué les ha servido. Mucha gente establecía siempre que había algo negativo, la gente se quedaba en lo negativo. Entonces la idea era promover que establecieran qué de positivo les había dejado. La siguiente, por favor. Si pueden, por favor, quítenme el coanfitrión porque me salen las personas ahí. ¿Para qué les ha servido en positivo? Era lo que les decía, ¿no? La siguiente, por favor. Esto fue lo que les decía que sacó la revista El Universo y la sacó el tema con este título, ¿no? Es posible un proceso de duelo no traumático en el que se rememore lo vivido con la persona que murió sin que esto ocasione más sufrimiento. Entonces me pareció súper chévere y muy agradecido con el diario El Universo, que quiso acoger nuestra propuesta como una de las propuestas líderes y que esto permitió que en otras partes del mundo esta iniciativa se replicara y con éxito. Entonces sí que de Panamá nos consultaron para ver si lo podían, y de hecho en Perú también se le dio, en Colombia se permitió, porque esto no era para Guayaquil o para Ecuador, sino para el mundo, para el que quisiera hacerlo. Es un ejercicio simple, pero de alto impacto de descarga. Siguiente, por favor. Esta fue la publicación original en la página web del Universo, ¿sí? Para que todos ustedes lo puedan ver, que fue lo que nos permitió, de alguna manera, incidir a nivel nacional y mundial, porque de alguna forma, solo, acá está, a través de las redes sociales o la limitación que teníamos, no era posible. Y los medios de comunicación en eso tuvieron una gran participación. La siguiente, por favor. Además, pudimos realizar con las medidas de bioseguridad al personal que estuvo trabajando, recogiendo cadáveres, tanto personal municipal y luego los que se contrataron para trabajar en el área que se hizo en el centro de convenciones, enseñar a hacer la que era la descarga emocional, ¿no? Y la contención emocional, basándonos en la misma propuesta desde el inicio, de que había que preparar a la gente, como no estábamos preparados, tampoco podíamos dejarlo solo. Y de alguna manera, el gobierno local, municipal, por alguna extraña situación o no, decidió apostar al tema de la salud emocional, y agradezco que me hayan considerado el gobierno americano y el gobierno local para ayudar en esta transición, y pudimos trabajar con 350 colaboradores municipales que estuvieron prestos y trabajamos casi 15 días. Por favor, la siguiente. Eso, para mí fue muy agradable haber compartido esta experiencia, y lo más importante de todos, si sacan por favor el compartir pantalla, lo más importante de todo es que nosotros como seres humanos, antes se creía que éramos racionales por naturaleza en neuropsicología, y aquí hay muchos médicos, sabemos que nosotros en los primeros años de vida nos comunicamos a través de emociones, somos seres muy emocionales que vamos aprendiendo a ser racionales. Desde esa percepción y desde la ciencia y las neurociencias que ya nos han dado la oportunidad de ir aprendiendo, es que hoy en día, con esta pandemia, más que antes se ve la necesidad de poder trabajar en aspectos emocionales. Miren que no hablo de salud mental, porque la salud mental no fue tan prolija y tan benévola en el aspecto de las emociones. Es más, desde Gardner para acá y Goleman, que empieza a desarrollarse el tema de la educación emocional. Y para que exista una buena salud emocional hay que educar a las personas para que administren bien sus emociones. Y lo que se promueve ahora a nivel del mundo, y que estamos ya empezando a dar pasos agigantados, es que una buena gestión emocional hace un ser humano mucho más productivo que si tiene 100 PhD. ¿Sí? Porque alguien puede tener mucha cognición desarrollada, mucho conocimiento, pero si no administra sus emociones, desgraciadamente eso de pronto se desmerece.
¿sí? Así que Gino, vamos eso. a pasar ahora a la ronda de Sí, preguntas. sí, por favor. Por favor, para que escriban por el chat una pregunta que tengan para el psicólogo Gino Escobar. Hemos habilitado la ventana del chat. Bueno, si no hay preguntas, si alguien quiere hacer preguntas luego a través de las redes sociales o algo, me avisan y encantado. ¿No? Toda esta información es... Aquí tenemos una pregunta. Por favor. Dice Sandra Guerrero. Si uno se siente cómodo con el síndrome de la cabaña, ¿qué hacer para superarlo? Es que si te sientes cómodo no vas a necesitar superarlo. ¿Sí? El síndrome de cabaña se da en países en donde tienen temporadas invernales y les toca quedarte dentro de una cabaña los 3 meses. ¿Sí? En el cambio, en el síndrome de la cuarentena, es algo que te vas a sentir obligado, ¿sí? Y que como no tienes control de la enfermedad y regularmente el que te dice que te quedes encerrado es un médico o alguien que tiene un poder, tú entras en un conflicto en que quisieras hacerlo y entras en negación, contradicción, inclusive tienes fases de duelo. Entonces, cuando tú te sientes cómodo con cualquier síndrome psicológico, no lo vas a querer cambiar. Cuando te sientes incómodo y genera incomodidad en tu entorno, es cuando necesitas cambiar. Listo. Espero haber dado respuesta a la persona que preguntó. Carmen Alarcón tiene otra pregunta que ya sería para finalizar el segmento. Si el proyecto ha funcionado, ¿por qué no ha sido acogido por las autoridades de salud? Esa pregunta no es para mí. Esa pregunta tendría que ser para las autoridades de salud. Particularmente los que andamos en ciencia sabemos que esto es como cuando nos dicen en las relaciones de pareja, ¿no? El hombre propone y la mujer dispone. Un término bien complejo, pero que te da la capacidad de elegir. Existen muchas propuestas. Si tú me preguntas a mí, nosotros estamos ahora liderando una propuesta de prevención de suicidio. Trabajamos con gente que también está liderando el tema en España y hay gobiernos en España que les vale madre y que no les significa nada. Pero el gobierno local acá del municipio está justo antes de esta reunión, terminó una reunión con unos concejales y me comentaban que por lo menos tenemos un espacio para hacer mediciones para el próximo año. Si logramos eso, sería histórico en el planeta, porque ni siquiera España, en el País Vasco, que ya empezaron a implementar hace un año una propuesta de prevención, están dando primeros pasos. Nosotros daríamos un paso agigantado. Entonces, cada quien acoge lo que cree que le conviene, tanto desde la parte científica y política. Entonces, probablemente pueden ser 2 explicaciones. O nosotros no nos supimos hacer entender bien, porque mira que lo acogieron medios de comunicación, hubo gente que lo practicó, hubo gobiernos como el de Colombia y el de Perú que acogió la idea, la mutó, ¿sí? Por ahí, si ustedes revisan, Alejandro Sanz quiso hacer un simulacro parecido a la estrategia que planteamos. Entonces, esto es de ir co-construyendo. Los gobiernos tienen sus propios asesores, como les dije, con la ministra de Salud se le planteó y ni siquiera se ha desarrollado una estrategia de manejo de burnout a su equipo. Estamos planteándolo para aquí en la ciudad y sería chévere que todas las hospitales o clínicas privadas tengan un protocolo de burnout para su equipo y que cada 3 meses hagan descarga y tengan. Sería súper exitoso porque eso demostraría que la salud es integral, pero no necesariamente se hace. Los procesos de duelo de muchos de los médicos no se hizo adecuadamente y su personal está todavía atrapado en un duelo traumático. Entonces, hay cosas que todavía no se integran a los procesos de desarrollo de la salud. Y la salud emocional está dando sus pasos. No hay inversión en prevención de salud emocional en el país, no hay recursos para eso. Si alguien invierte, que en buena hora, sería ideal. Pero la realidad es que como es un aspecto que todavía no se maneja. Entonces hay que seguir trabajando en ello y yo felicito a Jorge, que es un médico de avanzada, que sí le presta atención a esto. Entonces, para mí es muy grato
porque no necesitamos que un gobierno acoja ideas que pueden servir a la humanidad. El resto de la población, o los pocos que lo han acogido, los muchos, ellos son los beneficiarios. Entonces, desde la parte privada, probablemente hemos hecho más. Y recordemos, para esta apreciación, fue el gobierno americano el que a mí me contrató, siendo un cholo criollo guayaco, para que desde mi experticia desarrolle esto. Entonces, con dinero extranjero, trabajamos un método nativo, construimos aquí culturalmente. Entonces, mis respetos también para gente de fuera que tiene una lupa y ve que dentro hay gente con capacidad. Entonces, yo me doy por bien servido, no solo como ser humano, sino como guayaquileño y como profesional en psicología, porque hay personas que sí valoran esas capacidades. Entonces, con eso, para mí es suficiente. Los gobiernos a veces no representan a toda la población que administran, sino probablemente a intereses más reducidos. Y esa es su realidad y hasta ahí llegan nuestros límites. No podemos rebasar. Cada quien acoge las propuestas que le convienen. No podemos tampoco ponernos intensos o resentir. Gracias por la pregunta, gracias por este espacio de tiempo y por prestarnos sus oídos y sus ojos para ver y escuchar lo que compartimos con ustedes.